¿Has escuchado la historia del profeta que desapareció en un torbellino y nunca más fue visto? No hablamos de un mito ni de una leyenda, sino de un hecho registrado en la Biblia que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Elías, el profeta de fuego, fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo. Pero, ¿a qué cielo? ¿Realmente fue al lugar donde habita Dios, o fue trasladado a otro sitio? Si nadie ha subido al cielo, como dijo Jesús en Juan 3:13, ¿qué fue lo que realmente ocurrió con Elías? ¿Y por qué siglos después reaparece junto a Moisés en la transfiguración de Jesús? Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu perspectiva sobre uno de los eventos más enigmáticos de la Biblia. Quédate hasta el final, porque vamos a desentrañar este misterio con pruebas bíblicas, profecías y revelaciones sorprendentes. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y compartir este vídeo con más personas, porque este es un tema que no se habla todos los días. Y lo que revelaremos aquí es algo que pocos han considerado realmente. Vamos a descubrir el secreto oculto de Elías. El reino de Israel atravesaba una de sus épocas más oscuras. La nación que había sido escogida para representar la justicia y santidad de Dios, se encontraba sumida en una profunda decadencia espiritual. Desde la división del reino tras la muerte de Salomón, los gobernantes del reino del norte se habían apartado progresivamente de la adoración al Dios verdadero, inclinando sus corazones y los de su pueblo hacia la idolatría. Cuando Omri, un general militar de gran destreza, subió al trono de Israel, consolidó su reino con alianzas estratégicas, una de las cuales involucró a su hijo, Acab. Este matrimonio no fue con una mujer de la casa de Israel, sino con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Jezabel no era una simple princesa extranjera, era una ferviente adoradora de Baal y Asera, deidades cananeas cuya adoración implicaba rituales depravados y sacrificios abominables. Con la llegada de Jezabel, la idolatría en Israel se institucionalizó. No solo promovió la adoración de Baal, sino que persiguió activamente a los profetas del Dios de Israel. Mandó edificar templos y altares en honor a su Dios, y ordenó que los profetas del Señor fueran ejecutados. La influencia de esta mujer no se limitó a la adoración religiosa, sino que también corrompió el corazón del rey Acab, quien, aunque perteneciente al linaje de Israel, se convirtió en el mayor promotor de la apostasía de la nación. El pueblo de Israel, en su mayoría, se dejó arrastrar por esta corriente de idolatría. Algunos lo hicieron por temor a la persecución, otros por conveniencia, y muchos porque habían perdido el conocimiento del Dios de sus padres. En medio de este panorama desolador, Dios levantó a un hombre que desafiaría la maldad de su tiempo y enfrentaría con valentía a aquellos que habían sumido a la nación en el pecado: Elías el Tisbita. Elías era originario de Tisbé, en Galaad, una región agreste al oriente del Jordán. No se sabe mucho de sus orígenes, ni de su familia, pero su vida estaba marcada por un celo inquebrantable por Dios. En un tiempo donde el compromiso con la verdad se había diluido, él permaneció firme. Su misión no sería sencilla. Debía enfrentarse cara a cara con el hombre más poderoso de Israel y anunciarle un juicio divino. Movido por el Espíritu de Dios, Elías se presentó ante Acab con una declaración contundente: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». 1 Reyes 17:1. Aquellas palabras cayeron como un golpe sobre el monarca. Israel dependía de la lluvia para su sustento. Sin ella, los campos se secarían, los rebaños morirían y el hambre se extendería por todo el reino.
Baal era considerado el dios de la fertilidad y de las lluvias, por lo que esta sequía sería una afrenta directa a su supuesto poder. Antes de que Acab pudiera reaccionar, Elías desapareció. Dios le ordenó que huyera y se ocultara en el arroyo de Querit, donde sería sustentado sobrenaturalmente. Durante días y semanas, el profeta bebió de las aguas del arroyo y fue alimentado por cuervos, que, obedeciendo el mandato divino, le llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde. Tal como había profetizado Elías, las lluvias cesaron. Los campos se agrietaron, los ríos se redujeron a lechos secos y la desesperación se apoderó del pueblo. La ausencia de agua afectó no solo la agricultura, sino también la economía y la vida cotidiana de Israel. Mientras tanto, el rey y su esposa se llenaban de ira. Jezabel ordenó intensificar la persecución contra los profetas del Señor, culpándolos de la desgracia. Sin embargo, la búsqueda de Elías se volvió prioritaria. Por órdenes del rey, mensajeros recorrieron las tierras vecinas en su búsqueda, pero no hallaron rastro alguno de él. Pasaron meses y luego años, y el profeta seguía desaparecido, mientras el hambre y la angustia consumían la nación. El juicio de Dios se manifestaba de manera innegable, y aún así, muchos israelitas no se volvían al Señor, sino que persistían en su idolatría. Pero el arroyo de Querit no duraría para siempre. Con el paso del tiempo, el agua se evaporó y Elías tuvo que recibir una nueva instrucción de Dios. Fue enviado a Sarepta, en la región de Sidón, un territorio bajo la influencia de Jezabel. Allí, su fe sería nuevamente puesta a prueba. Sarepta no era un refugio seguro. Estaba en la misma región de donde provenía Jezabel, lo que hacía aún más arriesgada la estancia de Elías. Pero Dios había preparado a alguien para que lo sustentara. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, encontró a una mujer recogiendo leña. Era una viuda, frágil y pobre, cuyos recursos se habían agotado debido a la hambruna. Elías la llamó y le pidió agua. Mientras ella iba a traerla, añadió una petición aún más desafiante. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La mujer se detuvo y, con voz apesadumbrada, respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Sus palabras revelaban su desesperanza. No tenía suficiente para alimentar a un extraño, y lo poco que le quedaba apenas alcanzaría para una última comida antes de sucumbir al hambre. Pero Elías, con la certeza del mandato divino, le dijo: No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda creyó en la palabra del profeta y obedeció. Desde ese día, la harina no se agotó ni el aceite menguó. Lo que parecía insuficiente se convirtió en una provisión inagotable, mostrando el poder del Dios de Israel sobre la escasez y la desesperanza. Pero la prueba de la viuda no había terminado. Poco después, su hijo enfermó y murió. Con el dolor apretando su corazón, la mujer confrontó a Elías, preguntándole si había venido a traer juicio sobre su casa. El profeta tomó al niño, lo llevó a la habitación superior, lo acostó en su lecho y clamó a Dios con intensidad: Jehová, Dios mío,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 3 veces se postró sobre el cuerpo del pequeño, y el Señor respondió. El niño abrió los ojos, volvió a la vida y fue devuelto a su madre. Asombrada y con lágrimas de gratitud, la viuda proclamó: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Elías no solo había traído provisión, sino también vida en medio de la muerte. Sin embargo, su misión no había concluido. La sequía aún azotaba a Israel y el momento del enfrentamiento definitivo con Acab y los profetas de Baal se acercaba. El tiempo de la confrontación definitiva había llegado. 3 años habían transcurrido desde que Elías había proclamado la sequía sobre Israel. Durante este periodo, el hambre se había extendido por toda la nación, los campos yermos se habían convertido en desiertos, y los rebaños diezmados languidecían bajo un sol abrasador. La desesperación se apoderó del pueblo, pero en lugar de reconocer su pecado y volver a Dios, muchos se aferraron aún más a la adoración de Baal, rogando a su ídolo mudo por lluvia. Mientras tanto, Acab y Jezabel continuaban su búsqueda incesante de Elías. Jezabel, en su furia, había ejecutado a numerosos profetas del Señor, intentando erradicar cualquier vestigio de la fe verdadera. Sin embargo, en secreto, Abdías, el mayordomo de Acab y un temeroso de Dios, había ocultado a 100 profetas en cuevas y los había sustentado con pan y agua. Fue en este contexto que el Señor ordenó a Elías regresar y presentarse ante Acab. La sequía había cumplido su propósito. Era el momento de que Israel presenciara quién era el Dios verdadero. Elías salió al encuentro de Acab, y cuando el rey lo vio, sus labios se llenaron de amargura. ¿Eres tú, el que turbas a Israel? Le espetó con desprecio. Pero Elías no titubeó ante la acusación. Con la firmeza que lo caracterizaba, respondió: No soy yo quien ha turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, pues han abandonado los mandamientos de Jehová y han seguido a Baal. Sin más preámbulos, Elías lanzó su desafío. Envía ahora y reúne a todo Israel en el monte Carmelo, y convoca a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel. El mensaje de Elías se difundió rápidamente por todo el reino. Multitudes subieron a la montaña para presenciar lo que estaba por suceder. El monte Carmelo, un lugar simbólico en la historia de Israel, se convertiría en el escenario de una batalla espiritual entre el único Dios verdadero y los dioses falsos de la nación. Cuando todos estuvieron reunidos, Elías se dirigió al pueblo con una pregunta que resonó en sus corazones. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero nadie respondió. Entonces, Elías propuso la prueba definitiva: que se nos den 2 bueyes. Que los profetas de Baal elijan uno y lo preparen sobre la leña, pero que no le pongan fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro buey. Invocad vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese será Dios. El pueblo, emocionado por el desafío, aceptó la propuesta. Los profetas de Baal tomaron su buey, lo sacrificaron y lo colocaron sobre el altar. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron a su Dios, gritando: Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta. Elías los observaba con calma, y a medida que el día avanzaba sin señal alguna del ídolo, decidió burlarse de ellos. Gritad más fuerte.
Les dijo con ironía: tal vez vuestro Dios esté meditando, o quizás esté ocupado. ¿Acaso has salido de viaje? Tal vez está dormido y debe ser despertado. Los profetas de Baal, desesperados, comenzaron a cortarse con cuchillos y lancetas hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos, una práctica común en los rituales paganos. Sin embargo, la tarde llegó y no hubo fuego, ni voz, ni señal alguna. Cuando llegó el turno de Elías, el profeta reconstruyó el altar de Jehová, que había sido derribado. Tomó 12 piedras, representando las tribus de Israel, y edificó sobre ellas el altar. Luego cavó una zanja alrededor, preparó el sacrificio y ordenó algo inaudito: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y la leña. Los siervos obedecieron, empapando el sacrificio. Hacedlo otra vez, ordenó. El agua fue derramada de nuevo. Una vez más. Por tercera vez, el agua cayó sobre el altar hasta que la zanja alrededor se llenó. Entonces, en un momento solemne, Elías se acercó y elevó su voz al cielo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres el Dios verdadero y que haces volver sus corazones a ti. Apenas terminó de orar, un fuego descendió del cielo con una intensidad indescriptible. Las llamas consumieron el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, e incluso el agua de la zanja. Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud, seguido de un clamor unánime. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Elías no dudó en aprovechar el momento. Ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y llevados al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados. La idolatría había sido desenmascarada y castigada. Pero aún quedaba un último acto. Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y se postró en tierra, inclinando su rostro entre sus rodillas. Luego ordenó a su criado: sube y mira hacia el mar. El siervo fue y regresó con una respuesta negativa. No hay nada. Vuelve 7 veces, insistió Elías. En la 7ª ocasión, el criado exclamó: he aquí, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre sube del mar. Elías, seguro de que Dios estaba restaurando la tierra, envió un mensaje a Acab: engancha tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. El cielo, que había permanecido cerrado durante 3 años, se oscureció con densas nubes y el viento trajo consigo una lluvia torrencial. Acab corrió a Jezreel para contarle a Jezabel lo sucedido. Pero cuando la reina escuchó que sus profetas habían sido aniquilados, su furia se desató. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho con tu vida lo mismo que hiciste con los profetas de Baal, juró. Elías, que había demostrado una valentía inquebrantable ante Acab y cientos de falsos profetas, sintió un profundo temor. Exhausto y desmoralizado, huyó al desierto, buscando refugio bajo un arbusto. Allí, con el peso de la desesperanza oprimiendo su alma, clamó a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El profeta, que había visto la gloria de Dios en el monte Carmelo, ahora se sentía solo y derrotado. Pero el Señor no lo abandonaría. Su misión aún no había concluido. Elías había llegado al límite de sus fuerzas.
Después de la gloriosa manifestación de Dios en el Monte Carmelo y la restauración de la lluvia sobre la tierra, la amenaza de Jezabel cayó sobre él como un golpe inesperado. La reina, encolerizada por la ejecución de los profetas de Baal, juró acabar con su vida en menos de 24 horas. Aquel que había desafiado a un rey y a una nación entera ahora se sentía frágil, invadido por el temor y la desesperanza. Sin pensar en su destino, emprendió una huida desesperada al desierto, lejos de las garras de Jezabel y de la apostasía de Israel. Su corazón, que antes ardía con el fuego del celo por Dios, ahora estaba cargado de angustia y desilusión. Había esperado que, tras la demostración en el Monte Carmelo, el pueblo volviera a Jehová, que Acab recapacitara y que la idolatría fuera erradicada. Pero la realidad fue otra. La reina seguía gobernando con puño de hierro, y la mayoría de Israel permanecía en su rebeldía. Caminó sin rumbo hasta que, agotado, se desplomó bajo un arbusto en el desierto. En un susurro ahogado por la tristeza, clamó: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Elías, el profeta que había desafiado la oscuridad, ahora quería morir. Pero Dios no lo había abandonado. Elías cayó en un profundo sueño, su cuerpo rendido por el cansancio y su espíritu abatido por la carga que llevaba. Entonces, un ángel del Señor se acercó y lo tocó suavemente. «Levántate y come», le dijo. Junto a él, apareció un pan cocido sobre piedras calientes y una vasija de agua. Elías comió y bebió, pero luego volvió a acostarse. Una vez más, el ángel lo despertó. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Aquella comida no era solo para fortalecer su cuerpo, sino también para recordarle que su misión no había terminado. Con las fuerzas renovadas, emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña sagrada donde Dios había revelado su ley a Moisés siglos atrás. El viaje fue solitario y arduo, pero cada paso lo acercaba más al propósito de Dios. El monte Horeb representaba la comunión del Altísimo con su pueblo, el lugar donde se había sellado el pacto con Israel. Ahora, Elías estaba a punto de tener un encuentro que redefiniría su ministerio. Cuando llegó a la montaña, se refugió en una cueva. El lugar era oscuro y silencioso, un reflejo de su estado interior. Allí, en la soledad de aquella caverna, esperó. Entonces, la voz del Señor le habló. «¿Qué haces aquí, Elías?» El profeta derramó su corazón. «He sentido un profundo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Sus palabras reflejaban su angustia. Se sentía solo, como el último testigo de la verdad en medio de una nación perdida. Pero Dios tenía algo que mostrarle. Dios le ordenó que saliera de la cueva y esperara su manifestación. Primero, un viento fuerte y poderoso azotó la montaña, arrancando rocas y estremeciendo la tierra. Elías observó, pero no halló a Dios en el viento. Luego, un terremoto sacudió el suelo, haciendo retumbar las profundidades de la tierra. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después, un fuego ardiente consumió lo que encontraba a su paso. Pero el Señor no se reveló en el fuego. Entonces, después de todo el estruendo, vino un sonido apacible y delicado, como un susurro suave que penetraba el alma. En ese instante,
Elías se cubrió el rostro con su manto y salió de la cueva. Había reconocido la presencia de Dios. Aquella lección fue crucial. Elías esperaba que Dios actuara con demostraciones poderosas, como lo había hecho en el Monte Carmelo con el fuego del cielo. Pero el Señor le mostró que su obra no siempre se realiza con estruendos, sino también en la quietud, en la ternura de su voz que transforma corazones. Nuevamente, Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Y el profeta repitió su lamento. Pero esta vez, la respuesta de Dios fue diferente. El Señor no reprendió a Elías por su desaliento, pero sí le dio una nueva misión. Su propósito aún no había concluido. Ve, regresa por el camino del desierto de Damasco. Allí ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar. Con esta orden, Dios le mostró a Elías que los acontecimientos seguirían su curso bajo su control. Hazael traería juicio sobre las naciones, Jehú limpiaría la casa de Acab, y Eliseo continuaría la obra profética. Israel no quedaría sin testimonio. Pero el mensaje más impactante fue este: yo haré que queden 7000 en Israel, todas rodillas que no se han doblado ante Baal, ni boca que lo haya besado. Elías había creído que estaba solo, pero Dios le reveló que había un remanente fiel, 7000 israelitas que no se habían contaminado con la idolatría. No todo estaba perdido. Su labor no había sido en vano. Renovado y con un propósito restaurado, Elías descendió de la montaña. Su ministerio debía continuar, y su próxima tarea sería encontrar a Eliseo, quien se convertiría en su discípulo y heredero espiritual. Cuando lo encontró, Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Sin decir una palabra, Elías se acercó y echó su manto sobre él, un símbolo de la transferencia de su llamado profético. Eliseo entendió la señal, dejó su labor y siguió al profeta. Elías ya no estaba solo. Su legado continuaría, y aunque el tiempo de su ministerio llegaba a su culminación, Dios aún tenía reservado un destino extraordinario para él. El tiempo de la paciencia divina llegaba a su fin. Durante años, el reino de Israel había sido gobernado por Acab y Jezabel, un matrimonio depravado que no solo promovió la idolatría y la perversión moral, sino que además persiguió a los fieles de Dios con violencia y crueldad. Aunque Elías había demostrado en el Monte Carmelo quién era el Dios verdadero, Acab no se apartó de su maldad, y Jezabel, lejos de arrepentirse, continuó manipulando el trono con astucia y sangre. Pero Dios no había olvidado sus crímenes. La justicia estaba en marcha, y la sentencia divina pronto se manifestaría de una forma que estremecería a todo Israel. En la ciudad de Jezreel, muy cerca del palacio real, vivía un hombre llamado Nabot. Era un israelita común, pero poseía una viña que había heredado de sus antepasados, una propiedad valiosa no solo por su tierra fértil, sino por su significado familiar y religioso. Un día, el rey Acab vio la viña y la codició. Deseaba convertirla en un huerto de hortalizas para su uso personal, y por ello se acercó a Nabot con una oferta. «Dame tu viña para que me sirva de huerto, porque está cerca de mi palacio. A cambio, te daré una viña mejor, o si prefieres, te pagaré su valor en dinero». Pero Nabot se negó con firmeza. «Guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres», respondió. Para un israelita fiel, la tierra no era solo un bien material, sino una herencia sagrada dada por Dios a cada tribu y familia. Nabot no podía venderla sin deshonrar a sus ancestros y a la ley del Señor.
Acab, ofendido y frustrado, regresó a su palacio, se acostó en su lecho, volvió su rostro hacia la pared y rehusó comer. Jezabel, al verlo tan abatido, se burló de su debilidad. ¿No eres tú el rey de Israel?, le dijo con desprecio. Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Sin dudarlo, Jezabel tomó cartas en el asunto. Escribió cartas en nombre del rey, sellándolas con su anillo, y envió órdenes a los ancianos y nobles de Jezreel. La instrucción era clara: debían organizar un banquete, sentar a Nabot en un lugar de honor, y en medio de la reunión, hacer que 2 testigos falsos lo acusaran de haber maldecido a Dios y al rey. Los líderes de Jezreel, temerosos del poder de Jezabel, obedecieron. Nabot fue acusado injustamente, sacado de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Cuando Jezabel recibió la noticia, se acercó a Acab con frialdad y le dijo: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, que ha muerto». Acab, sin mostrar el menor remordimiento, descendió a la viña para tomarla como suya. Pero en ese mismo instante, Dios habló a Elías y le ordenó enfrentarse al rey. Elías apareció en la viña justo cuando Acab la inspeccionaba. Al verlo, el rey sintió un escalofrío de temor. «¿Me has hallado, enemigo mío?», dijo con amargura. Pero el profeta no era su enemigo. Era el mensajero de Dios, y su voz resonó con la sentencia del Altísimo. «Te he hallado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. He aquí, yo traigo el mal sobre ti. Barreré tu descendencia y exterminaré a todo varón de tu casa, tanto esclavo como libre en Israel». La condena no solo recaía sobre Acab, sino sobre toda su descendencia. La dinastía que él había pretendido establecer sería aniquilada. Pero la profecía no terminó ahí. La muerte de Nabot no quedaría impune. Elías, con su mirada ardiente de justicia, proclamó: «Así dice Jehová, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, sí, la tuya misma». El juicio de Dios era inminente. Acab, aterrorizado, sintió el peso de su pecado. Aunque su corazón estaba manchado de iniquidad, el anuncio de su destino lo quebrantó. Se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó, caminando con el rostro abatido. Entonces, Dios mostró su misericordia. «¿Has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí?», dijo el Señor. «Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo». Acab había logrado retrasar el juicio sobre su casa, pero la condena permanecía. Años después, Acab murió en batalla, y tal como se había profetizado, su sangre fue lamida por los perros en el mismo lugar donde Nabot había sido ejecutado. Pero Jezabel, la principal artífice de la maldad en Israel, aún ocupaba su trono. El tiempo de su castigo llegó cuando Jehú, un general ungido por Dios para ejecutar justicia, marchó hacia Jezreel con el propósito de exterminar la casa de Acab. Cuando Jezabel supo que Jehú se acercaba, en un último acto de arrogancia, se maquilló los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana del palacio. «¿Tuviste paz, Zimri, matador de su señor?», gritó, refiriéndose a un antiguo conspirador que había usurpado el trono de Israel. Pero Jehú no se dejó intimidar. Levantó la vista y gritó: «¿Quién está conmigo?». «¿Quién?». 2 eunucos que servían a Jezabel respondieron a su llamado: «Echadla abajo». Sin dudarlo,
Los siervos la empujaron desde la ventana. Su cuerpo cayó estrepitosamente al suelo, y su sangre salpicó el muro y los caballos de Jehú, quien la pisoteó con su carruaje. Después de un tiempo, Jehú ordenó que la enterraran, pues, a pesar de su maldad, era hija de un rey. Pero cuando fueron a recoger su cuerpo, solo hallaron su cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Los perros habían devorado el resto. Así se cumplió la palabra de Jehová, que había hablado por medio de Elías. En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz del campo, de modo que nadie pueda decir, esta es Jezabel. 2 Reyes 9, 36-37. Con la muerte de Jezabel y la destrucción de la casa de Acab, el juicio de Dios se había cumplido. Israel vio con sus propios ojos la retribución divina, y aunque Jehú ejecutó una reforma temporal, la idolatría y la rebelión continuarían en la nación. Elías, quien había proclamado aquel juicio años antes, no presenció el final de la dinastía de Acab. Su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y Dios tenía preparado un destino extraordinario para él, algo que ningún otro hombre había experimentado hasta ese momento. El tiempo de Elías en la tierra se acercaba a su fin. Durante años había sido la voz de Dios en Israel, enfrentando la idolatría, proclamando el juicio divino y demostrando el poder del Señor con señales innegables. Su ministerio había sido marcado por fuego, milagros y confrontaciones con reyes y reinas corruptos. Sin embargo, su historia no terminaría con una muerte común. Dios tenía preparado para él un destino singular, algo que ningún otro profeta en Israel había experimentado antes. Elías sabía que su partida estaba cerca, y también lo sabía Eliseo, su discípulo fiel, quien había estado a su lado desde el día en que el profeta le lanzó su manto, simbolizando la transferencia de su ministerio. Ahora, Eliseo no estaba dispuesto a apartarse de su maestro. En el día señalado, Elías y Eliseo comenzaron un último recorrido juntos. Primero fueron a Gilgal, y allí Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió con determinación: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Juntos viajaron a Betel, donde un grupo de profetas se acercó a Eliseo y le advirtió: «¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre ti?». Eliseo, con el corazón cargado de tristeza, respondió: «Sí, lo sé. Callad». El mismo diálogo se repitió cuando llegaron a Jericó y luego al Jordán. En cada etapa, Elías intentaba dejar atrás a Eliseo, pero su discípulo se negaba a apartarse de su lado. Sabía que algo extraordinario estaba por ocurrir y no estaba dispuesto a perderse ese momento. Finalmente, llegaron a la orilla del río Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó con él las aguas. De inmediato, el río se abrió en dos y ambos cruzaron en seco, tal como Moisés lo había hecho siglos antes en el Mar Rojo y Josué en ese mismo río. Cuando llegaron al otro lado, Elías miró a Eliseo y le hizo una última pregunta: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo no dudó en su petición: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era una petición audaz. Eliseo no pedía más poder por ambición personal, sino porque sabía que la tarea de continuar el ministerio de su maestro sería difícil. Elías respondió: «Cosa difícil has pedido. Sin embargo, si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido, si no, no». Mientras caminaban y hablaban,
De repente el cielo se encendió con un resplandor sobrenatural. Un carro de fuego con caballos de fuego descendió y pasó entre ellos. En un instante, Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Eliseo quedó paralizado por la visión. Observó con asombro cómo su maestro era elevado por el torbellino hasta desaparecer de su vista. En ese momento, un grito de dolor y reverencia escapó de su alma. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero Elías ya no estaba. Lo que Eliseo presenció era un evento único en la historia. Dios, en su soberanía, decidió llevarse a Elías de una manera distinta a la de cualquier otro hombre antes que él. No experimentó la muerte, sino que fue arrebatado en un torbellino acompañado de fuego celestial. Cuando todo quedó en calma, Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero algo llamó su atención. El manto de Elías había caído al suelo. Sin titubear, se inclinó y lo tomó. Ahora, él debía continuar la obra que su maestro había dejado. Regresó al Jordán, y con la misma fe que había visto en Elías, golpeó las aguas con el manto y clamó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? El río, en respuesta a su llamado, volvió a abrirse, confirmando que la doble porción del espíritu de Elías había sido otorgada a Eliseo. Cuando los profetas que estaban al otro lado del Jordán lo vieron, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. El nuevo profeta de Israel había sido confirmado. El relato de la ascensión de Elías ha sido objeto de múltiples interpretaciones. ¿Significa que fue llevado directamente al cielo donde mora Dios, o simplemente trasladado a otro lugar? La palabra hebrea utilizada para cielo en 2 Reyes 2:11 es chamayim, que puede referirse tanto al cielo físico, la atmósfera o el espacio, como al cielo donde Dios habita. Algunos argumentan que Elías fue llevado a un lugar desconocido en la tierra y que, posteriormente, murió. Esta idea se apoya en el hecho de que siglos después, en los tiempos de Jesús, Moisés y Elías aparecieron en la Transfiguración, Mateo 17:3, lo que sugiere que Elías no ascendió corporalmente al cielo donde está Dios, sino que fue trasladado a otro sitio. Otra teoría es que Elías fue llevado directamente a la presencia de Dios sin pasar por la muerte, similar al caso de Enoc, Génesis 5:24. En el Nuevo Testamento, Hebreos 11:5 confirma que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, lo que podría implicar que lo mismo sucedió con Elías. Independientemente de la interpretación, el evento de la ascensión de Elías marcó un punto crucial en la historia de Israel. No solo significó el fin de su ministerio, sino que también dejó una huella imborrable en la profecía futura. Elías no había desaparecido de la historia. Su nombre seguiría resonando en las generaciones venideras. Siglos después, el profeta Malaquías anunciaría que Elías regresaría antes del gran y terrible día del Señor. Malaquías 4:5, una profecía que los judíos han esperado por generaciones y que Jesús vinculó con la venida de Juan el Bautista. Elías había sido arrebatado en un torbellino, pero su legado no había terminado. Eliseo continuaría su obra, y su nombre seguiría siendo mencionado hasta el fin de los tiempos. El arrebatamiento de Elías en un torbellino ha sido uno de los eventos más enigmáticos de la Biblia. Durante siglos, teólogos y estudiosos han debatido sobre el significado de su ascensión y el destino final del profeta. ¿Fue llevado directamente a la morada de Dios, el cielo donde habita el Altísimo? ¿O su traslado tuvo otro propósito? Para comprenderlo,
Es esencial analizar el significado de la palabra hebrea chamayim y cómo la escritura describe las diferentes esferas del cielo. En hebreo, la palabra chamayim es la que se traduce como cielos. Sin embargo, su significado varía según el contexto en el que se utilice en la Biblia. No siempre se refiere al mismo lugar, sino que puede tener distintas acepciones dependiendo de la situación. Para entenderlo mejor, la tradición hebrea, y más adelante, la teología cristiana, ha identificado 3 niveles o dimensiones del cielo. Esta distinción es clave para determinar a qué cielo fue llevado Elías. Las escrituras presentan 3 formas de referirse al cielo, cada una con un propósito diferente. 1. Primer cielo, la atmósfera terrestre. El primer nivel del cielo es el firmamento visible, la atmósfera donde vuelan las aves y donde se forman las nubes. Es el cielo natural que los hombres pueden ver a simple vista. Ejemplo bíblico. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos. Génesis 1, 6-8. Aquí, chamayim se refiere al cielo atmosférico, la bóveda que envuelve la tierra. Si Elías fue llevado a este primer cielo, significa que fue transportado físicamente por un torbellino y llevado a otra ubicación terrestre, algo que no sería tan extraordinario. 2. Segundo cielo, el espacio donde están los astros. El segundo nivel del cielo es el firmamento celestial, el vasto universo donde se encuentran el sol, la luna y las estrellas. Este es el cielo cósmico, que se extiende más allá de la atmósfera terrestre. Ejemplo bíblico. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 8, 3. Aquí, chamayim se usa para describir el espacio sideral, la inmensidad del cosmos. Si Elías fue llevado a este segundo cielo, significaría que su ascensión fue una traslación a un punto desconocido del universo. Sin embargo, la escritura no respalda esta idea explícitamente. 3. Tercer cielo, el lugar donde mora Dios. El tercer cielo es el ámbito espiritual donde habita Dios, y donde están los ángeles y los redimidos. Es el cielo celestial en el sentido más elevado, el lugar donde Pablo dice haber sido llevado en una visión. Ejemplo bíblico. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12, 2. Este pasaje nos muestra que el tercer cielo no es un lugar físico dentro del universo, sino un dominio celestial que trasciende la existencia terrenal. Si Elías fue llevado a este cielo, significaría que experimentó una transformación única, como la que experimentarán los creyentes en la resurrección. ¿Subió Elías al tercer cielo o fue llevado a otro lugar? Aquí es donde surge el debate teológico. La Biblia afirma que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, 2 Reyes 2:11, pero no especifica si fue llevado directamente a la presencia de Dios o simplemente trasladado a otro lugar. Al considerar las palabras de Jesús en Juan 3:13, surge una cuestión importante. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Si tomamos estas palabras literalmente, significaría que Elías no ascendió al cielo donde mora Dios en su estado físico. Esto llevaría a la conclusión de que fue trasladado a otro lugar en la tierra, algo similar a lo que ocurrió con Enoc,
Génesis 5 y 24, o con Felipe en Hechos 8, 39-40, cuando el Espíritu del Señor lo arrebató y lo llevó a otro sitio. Adicionalmente, hay otro indicio en 2 Crónicas 9 y 12, donde se menciona que años después de la ascensión de Elías, el rey Joram de Judá recibió una carta escrita por él. Si Elías ya estuviera en la presencia de Dios, ¿cómo pudo haber enviado una carta? Esto podría sugerir que Elías no fue llevado directamente al tercer cielo, sino a otro lugar desde donde continuó su ministerio por un tiempo antes de su destino final. La ascensión de Elías sigue siendo un misterio con múltiples interpretaciones. Si bien la Biblia afirma que fue llevado al cielo, el significado exacto de esto sigue en discusión. 1. Si fue llevado al primer cielo, entonces su ascensión fue un traslado físico a otra ubicación en la tierra. 2. Si fue llevado al segundo cielo, significaría que desapareció en el espacio sideral, algo que no tiene precedentes bíblicos. 3. Si fue llevado al tercer cielo, esto implicaría que experimentó un tipo de transformación especial que lo llevó directamente a la presencia de Dios. La Escritura no da una respuesta definitiva, pero lo que sí sabemos es que Elías no murió de la manera común de los hombres. Fue apartado de la tierra en un evento milagroso y sigue siendo una figura clave en la profecía bíblica, especialmente en relación con su regreso antes del gran y terrible día del Señor. Malaquías 4, 5. Elías desapareció en el torbellino, pero su legado sigue presente en la historia de la fe. No solo en su ministerio terrenal, sino también en su papel en el futuro de la profecía bíblica. Elías fue arrebatado en un torbellino, acompañado por un carro de fuego, dejando a Eliseo como su sucesor. Sin embargo, su historia no terminó en aquel momento. A pesar de su desaparición, la figura del profeta reaparece en diversos episodios a lo largo de las Escrituras, lo que ha generado debates y especulaciones sobre su verdadero destino. Si Elías fue llevado al cielo donde mora Dios, ¿cómo es posible que posteriormente se mencionen escritos suyos? Y siglos más tarde, ¿cómo pudo aparecer junto a Moisés en la transfiguración de Jesús? Podría ser que, en lugar de haber sido llevado al tercer cielo, fue trasladado a otra dimensión o a un lugar desconocido en la tierra. Explorar estas cuestiones nos acerca más al misterio de su ascensión. Uno de los pasajes más intrigantes se encuentra en 2 Crónicas 21, 12-15, donde se menciona que el rey Joram de Judá recibió una carta de Elías. Lo desconcertante es que Joram comenzó a reinar después de la ascensión del profeta, lo que plantea la pregunta: ¿cómo pudo Elías escribirle una carta si ya había sido arrebatado? La carta decía lo siguiente: Así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los moradores de Jerusalén se prostituyan, como la casa de Acab se prostituyó, y además has matado a tus hermanos, la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa del mal día tras día. 2 Crónicas 21, 12-15. El contenido de la carta es una profecía de juicio contra Joram, quien había seguido los pasos de los reyes de Israel en su idolatría y maldad. Poco después de recibir esta advertencia, Joram sufrió una enfermedad terrible en sus intestinos y murió en gran tormento, cumpliéndose la palabra de Elías. Este episodio ha generado diversas interpretaciones. 1. Elías escribió la carta antes de su ascensión,
y fue entregada a tiempo después. Esta es la explicación más sencilla, ya que Elías, como profeta, pudo haber recibido revelación de Dios sobre el futuro y dejado la carta con alguien que la entregara en el momento indicado. 2. Elías aún estaba en la tierra después de su ascensión, en algún lugar desconocido. Esto implicaría que su arrebatamiento no lo llevó al cielo donde mora Dios, sino que fue trasladado a otra región o dimensión en la que continuó su ministerio por un tiempo antes de su destino final. 3. La carta fue dictada por Elías desde una existencia especial, donde seguía teniendo comunicación con la tierra. Algunos sugieren que Elías fue llevado a un lugar especial donde Dios le permitió seguir interviniendo en la historia de Israel. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que Elías seguía teniendo un papel activo en los asuntos del reino incluso después de su desaparición. Otro evento extraordinario que involucra a Elías se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando aparece junto a Moisés en la transfiguración de Jesús. Mateo 17, 1-3 describe este momento. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Este evento ha sido objeto de múltiples análisis teológicos. Jesús, en su gloria celestial, se manifestó ante sus discípulos en un estado de transformación divina, y con él estaban Moisés y Elías. Aquí surgen preguntas importantes. ¿Por qué Moisés y Elías? Se cree que Moisés representa la ley y Elías representa los profetas, ambos símbolos del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo. ¿Estaban físicamente presentes o era una visión? Algunos sugieren que su aparición fue una visión espiritual para los discípulos, mientras que otros creen que realmente estuvieron allí. Lo más intrigante es que Elías no había muerto, sino que había sido arrebatado en un torbellino. Moisés, en cambio, se había muerto, aunque su cuerpo fue ocultado por Dios. Deuteronomio 34, 5-6, Judas 1, 9. Este episodio demuestra que Elías seguía existiendo y tenía un papel importante en los planes de Dios. Su aparición junto a Moisés confirma su relevancia no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el ministerio mesiánico de Jesús. La pregunta sobre el destino final de Elías sigue siendo un misterio. Según la Biblia, fue llevado al cielo en un torbellino. ¿Pero a qué cielo? Como vimos en el capítulo anterior, la palabra hebrea chamayim tiene diferentes significados. Si Jesús dijo que nadie ha subido al cielo, Juan 3:13, entonces Elías no pudo haber sido llevado al tercer cielo, donde mora Dios. Esto deja dos posibilidades. 1. Fue trasladado a otro lugar en la tierra. Similar a lo que ocurrió con Enoc o con Felipe en el Nuevo Testamento, Elías pudo haber sido llevado a una región oculta donde continuó su vida hasta su muerte posterior. 2. Fue llevado a una dimensión especial, donde Dios lo preservó. Algunos sugieren que Elías fue llevado a un plano celestial intermedio, donde permaneció hasta su aparición en la transfiguración y su posible futura misión en los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, se menciona la llegada de 2 testigos que profetizarán en los tiempos finales y harán milagros similares a los de Moisés y Elías. Apocalipsis 11, 3-6. Muchos creen que uno de esos testigos será Elías, lo que indicaría que su ministerio aún no ha concluido. Elías es uno de los pocos personajes en la Biblia cuyo destino final sigue siendo un misterio. Su desaparición en el torbellino,
Su carta a Joram y su aparición en la transfiguración de Jesús demuestran que su existencia no terminó con su ascensión. Ya sea que haya sido trasladado a otro lugar, preservado en una dimensión especial o guardado para un propósito futuro, lo cierto es que su legado continúa teniendo un impacto profundo en la fe judeocristiana. Lo que queda claro es que la historia de Elías no terminó con su ascensión. Su nombre sigue resonando en la profecía y en la esperanza de su retorno antes del gran y terrible día del Señor. Malaquías 4, 5. El misterio de Elías no terminó con su ascensión en un torbellino. Siglos después, su nombre seguiría resonando en la profecía y la esperanza del pueblo de Israel. Una de las promesas más enigmáticas del Antiguo Testamento es la que aparece en el libro de Malaquías, donde Dios anuncia que Elías regresará antes del día grande y terrible de Jehová. Esta profecía ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos creen que se cumplió en la persona de Juan el Bautista, mientras que otros sostienen que Elías aún debe venir en el futuro. Jesús mismo habló sobre este tema, dejando indicios sobre el papel de Elías en la historia de la redención. El último libro del Antiguo Testamento cierra con una profecía que ha sido motivo de debate por siglos. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5-6. Este pasaje es crucial porque no solo menciona a Elías, sino que lo relaciona con un evento escatológico, el día grande y terrible de Jehová. La pregunta clave es: ¿a qué se refiere esta profecía? Existen dos interpretaciones principales. 1. El cumplimiento en Juan el Bautista. Jesús mismo lo insinuó, identificando a Juan con la misión de Elías. 2. El cumplimiento futuro en los últimos tiempos. Muchos creen que Elías regresará físicamente antes del fin del mundo. Cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, le dijo algo intrigante: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Esta declaración conecta claramente la misión de Juan con la de Elías. Juan fue enviado para preparar el camino del Mesías, llamando al pueblo al arrepentimiento y restaurando la relación de Israel con Dios. En Mateo 11:14, Jesús habló de Juan de una manera aún más clara. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí, Jesús deja abierta la posibilidad de que Juan el Bautista haya cumplido la profecía de Malaquías, pero con una condición: si queréis recibirlo. Esto sugiere que el cumplimiento dependía de la aceptación del pueblo. Sin embargo, Juan mismo negó ser Elías cuando le preguntaron directamente. Le preguntaron: ¿eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Juan 1:21. Esto ha generado dudas sobre si realmente él fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías. La respuesta más aceptada es que Juan el Bautista no era literalmente Elías, pero vino en el espíritu y poder de Elías. Es decir, no era la misma persona, pero tenía una misión similar. En otro momento clave, cuando Jesús y sus discípulos descendían del monte de la Transfiguración, donde Moisés y Elías habían aparecido junto a él, los discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues,
Dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Mateo 5:10. Jesús respondió: a la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 17, 11-12. El siguiente versículo aclara la interpretación de los discípulos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Mateo 5:13. Aquí, Jesús hace una distinción importante. 1. Elías viene primero, y restaurará todas las cosas, parece hablar de un cumplimiento futuro. 2. Elías ya vino, y no le conocieron, se refiere a Juan el Bautista. Esto lleva a pensar que Juan el Bautista cumplió la profecía parcialmente, pero que aún podría haber un cumplimiento futuro. Muchos estudiosos creen que Elías regresará físicamente antes del regreso de Cristo, especialmente en el contexto de la profecía de los dos testigos en Apocalipsis 11, 3-6. Estos testigos realizan señales muy similares a las de Moisés y Elías. Hacen descender fuego del cielo, como Elías en el monte Carmelo. Detienen la lluvia, como Elías cuando proclamó la sequía de 3 años. Convierten las aguas en sangre y traen plagas, como Moisés en Egipto. Si Elías es uno de estos testigos, entonces la profecía de Malaquías aún está por cumplirse en su totalidad. La profecía de Malaquías sobre Elías parece tener un doble cumplimiento. Uno, cumplimiento parcial en Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Mesías en su primera venida. 2. Cumplimiento futuro con la llegada de Elías real, posiblemente como uno de los dos testigos de Apocalipsis, para preparar el mundo antes de la segunda venida de Cristo. El misterio de Elías sigue vivo. Su nombre continúa resonando en la historia de la fe y en la esperanza del futuro. Ya sea que haya venido simbólicamente en Juan el Bautista o que regrese físicamente antes del fin, su papel es innegable, un mensajero de Dios que llama al arrepentimiento y prepara el camino para la llegada del Señor. La figura de Elías no solo dejó una huella imborrable en la historia de Israel, sino que también se convirtió en un símbolo clave en la escatología judía y cristiana. Su misteriosa ascensión en un torbellino sin pasar por la muerte ha llevado a generaciones de creyentes a preguntarse: ¿regresará Elías antes del fin del mundo? Las Escrituras sugieren que su papel aún no ha concluido. Desde la tradición judía hasta el libro de Apocalipsis, la idea de que Elías desempeñará un rol crucial en los tiempos finales ha persistido. ¿Será uno de los dos testigos que aparecen en la visión de Juan? ¿Su regreso está directamente ligado a la llegada del Mesías? Para responder estas preguntas, exploraremos las creencias judías sobre su retorno, su posible conexión con los dos testigos de Apocalipsis y la identidad del compañero con quien podría compartir esa misión en los últimos días. En la tradición judía, Elías ocupa un lugar especial como el precursor del Mesías. La idea de su retorno está profundamente arraigada en el judaísmo, basada principalmente en la profecía de Malaquías 4, 5-6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta promesa llevó a los rabinos a desarrollar la creencia de que Elías vendrá antes del Mesías para anunciar su llegada y preparar a Israel para su redención final. ¿Cómo esperan los judíos el retorno de Elías?
1. Elías como el heraldo mesiánico. Se cree que aparecerá antes de la venida del Mesías para proclamar su llegada, aclarar dudas sobre la ley y restaurar la justicia. 2. Elías en la celebración de la Pascua. En el Seder de Pesaj, la cena pascual judía, se deja una copa de vino reservada para Elías, conocida como la copa de Elías. También se deja abierta la puerta de la casa en señal de espera por su llegada. 3. Elías en la tradición oral. En el Talmud, hay numerosas referencias a Elías como un maestro que revelará misterios ocultos en los tiempos finales. En resumen, en la teología judía, Elías aún debe venir para anunciar la llegada del Mesías, resolver disputas religiosas y restaurar la armonía en Israel. Pero, ¿es este anuncio solo simbólico, o realmente regresará físicamente? En el Apocalipsis de Juan, se menciona a 2 testigos que aparecerán en los últimos tiempos para testificar contra la maldad del mundo y manifestar el poder de Dios. Apocalipsis 11. 3-6 describe a estos testigos con habilidades que recuerdan a Moisés y Elías. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aquí hay elementos que vinculan a uno de los testigos con Elías. 1. Tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esta fue la señal que Dios le concedió a Elías cuando declaró la sequía en los días de Acab. 1 Reyes 17, 1. 2. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plagas. Esto recuerda las señales realizadas por Moisés en Egipto. Los 2 testigos predicarán en Jerusalén durante 1,260 días, 3 años y medio, periodo que coincide con la última gran tribulación antes de la venida de Cristo. Al final de su testimonio, serán asesinados por el Anticristo, sus cuerpos quedarán expuestos en la gran ciudad por 3 días y medio, y luego serán resucitados por Dios y llevados al cielo en una nube. La descripción de estos testigos hace que muchos estudiosos crean que uno de ellos es Elías, ya que encaja con la profecía de su retorno antes del día grande y terrible de Jehová. Si Elías es uno de los 2 testigos de Apocalipsis, surge otra pregunta: ¿quién es el otro? Hay 2 candidatos principales. 1. Moisés. A favor. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, y ambos aparecieron en la transfiguración de Jesús. Las señales de los testigos incluyen convertir el agua en sangre y desatar plagas, lo cual coincide con los milagros de Moisés en Egipto. En Judas 1, 9, se menciona una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés, lo que sugiere que su cuerpo tiene un propósito especial en la historia divina. 2. Enoc. A favor. Tanto Enoc como Elías fueron arrebatados sin ver la muerte. Génesis 5 y 24, 2 Reyes 2 y 11. Hebreos 9 y 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, lo que significaría que Enoc y Elías aún deben experimentar la muerte, lo que ocurriría cuando sean asesinados como los 2 testigos. Enoc era un profeta de juicio, Judas 1, 14-15, lo que encajaría con el mensaje de los 2 testigos. Ambas opciones tienen argumentos sólidos. Si Moisés es el segundo testigo, se refuerza la idea de la ley y los profetas dando testimonio en los últimos tiempos. Si es Enoc, entonces ambos testigos serían hombres que nunca murieron y que deben cumplir ese destino en la gran tribulación.
Elías sigue siendo una figura central en la escatología, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Su retorno antes del día grande y terrible de Jehová es una creencia arraigada que podría cumplirse de diferentes maneras. 1. Juan el Bautista cumplió parcialmente la profecía de Malaquías, pero Elías podría volver físicamente en el futuro. 2. Los dos testigos de Apocalipsis parecen incluir a Elías, quien enfrentará al anticristo y será asesinado antes de su resurrección. 3. Su rol en la restauración de Israel y la predicación en los últimos días aún está por revelarse completamente. Lo que es seguro es que Elías no ha sido olvidado en el plan de Dios. Su nombre sigue vivo en la esperanza de los creyentes, y su historia aún no ha terminado. La vida de Elías ha sido una de las más extraordinarias en la historia bíblica. Desde su ministerio en tiempos de apostasía en Israel hasta su ascensión en un torbellino, cada episodio de su vida estuvo marcado por la intervención divina. Pero más allá de los milagros y su misteriosa desaparición, Elías representa un mensaje profundo para aquellos que buscan vivir una vida de fe y obediencia en tiempos difíciles. El profeta no solo desafió a reyes y enfrentó la idolatría, sino que también experimentó momentos de duda, soledad y restauración. Su historia sigue siendo relevante hoy, en un mundo donde la fe parece desvanecerse y donde el llamado a permanecer firmes es más necesario que nunca. ¿Qué podemos aprender de su vida? ¿Cómo nos inspira a perseverar? Y, sobre todo, ¿qué nos enseña sobre la segunda venida de Cristo? Elías fue un hombre que vivió por fe. Su historia nos muestra que la verdadera obediencia a Dios requiere confianza absoluta, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. 1. Fe en la provisión de Dios. Desde el momento en que proclamó la sequía en Israel, Elías dependió totalmente de Dios para su sustento. Fue alimentado por cuervos en el arroyo de Kerit. 1 Reyes 17, 6. Vivió en casa de una viuda en Sarepta, donde el aceite y la harina nunca se agotaron. 1 Reyes 17, 14-16. Dios proveyó fuego en el monte Carmelo para demostrar su poder. 1 Reyes 6 y 38. En cada momento, Dios suplió lo necesario, enseñándonos que cuando caminamos en obediencia, Él nunca nos abandona. 2. Fe en medio de la oposición. Elías no temió enfrentarse a Acab ni a los profetas de Baal. Su confianza en Dios lo llevó a desafiar el sistema corrupto de su época, aun cuando parecía estar solo. Se enfrentó a 850 falsos profetas en el monte Carmelo. Denunció la maldad de Jezabel, a pesar de que su vida estaba en peligro. Proclamó la justicia de Dios, sin temor a represalias. Hoy, el mundo sigue lleno de injusticia y corrupción, pero Elías nos recuerda que defender la verdad nunca es en vano. 3. Fe incluso en momentos de debilidad. A pesar de su valentía, Elías también tuvo momentos de desesperación. Cuando Jezabel lo amenazó de muerte, huyó al desierto y pidió morir. 1 Reyes 19, 4. Se sintió solo y creyó que era el único fiel que quedaba en Israel. 1 Reyes 7 y 10. Pero Dios no lo desechó. En lugar de reprenderlo, le dio descanso, alimento y una nueva misión. Esto nos enseña que tener fe no significa no sentir miedo o cansancio, sino aprender a descansar en Dios y permitir que Él nos renueve. Uno de los temas más relevantes en la vida de Elías es su firmeza en medio de una nación que había abandonado a Dios. En tiempos de Acab y Jezabel, Israel había caído en la idolatría. La adoración a Baal y Asera era común, y los verdaderos profetas eran perseguidos. Sin embargo,
Elías no comprometió su fe ni se dejó influenciar por la multitud. Hoy vivimos en una sociedad donde la verdad de Dios es ignorada o ridiculizada. La apostasía, la indiferencia espiritual y la oposición a la fe son cada vez más evidentes. Pero Elías nos enseña: 1. No sigas a la mayoría, sigue a Dios. O en el Monte Carmelo, Elías confrontó al pueblo con una pregunta crucial: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 6 y 21. O la mayoría estaba indecisa, pero Elías no dudó en quien había depositado su confianza. 2. La fidelidad de Dios se mantiene, incluso cuando todo parece perdido. O Elías creyó que era el único fiel que quedaba, pero Dios le reveló que había 7000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes 7 y 18. O a veces, creemos que estamos solos en la fe, pero Dios siempre tiene un remanente fiel. 3. Dios obra a través de aquellos que están dispuestos a escuchar su voz. O no fue en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto donde Elías encontró a Dios, sino en el susurro apacible. 1 Reyes 7 y 12. O en un mundo ruidoso y lleno de distracciones, Dios sigue hablando a quienes buscan su presencia con humildad. ¿Qué mensaje nos deja Elías sobre la segunda venida de Cristo? Elías no solo es un personaje del pasado, sino que su vida apunta al futuro de la humanidad. 1. Elías y el anuncio del Mesías. O Malaquías 4, 5-6 predijo que Elías vendría antes del día grande y terrible de Jehová. O Jesús indicó que Juan el Bautista cumplió esta profecía en su primera venida, Mateo 11 y 14, pero también dejó abierta la posibilidad de un retorno futuro. 2. Elías y los dos testigos de Apocalipsis. O algunos creen que Elías será uno de los dos testigos de Apocalipsis 11, quienes predicarán en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. O sus milagros, como detener la lluvia y llamar fuego del cielo, coinciden con el ministerio de Elías. 3. Elías y la transformación de los creyentes. O Elías fue arrebatado sin ver la muerte, lo que algunos ven como un paralelo con el arrebatamiento de la Iglesia en la segunda venida de Cristo. 1 Tesalonicenses 4, 16-17. O así como Elías fue llevado al cielo en un instante, los creyentes que vivan en la venida de Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 51-52. 4. Elías y el llamado al arrepentimiento. O antes de la venida de Cristo, habrá un tiempo de gran apostasía y engaño espiritual. 2 Tesalonicenses 2, 3. O al igual que Elías llamó al pueblo a volver a Dios, hoy se necesita una proclamación clara del Evangelio antes del regreso del Señor. Elías no solo fue un profeta poderoso en su tiempo, sino que su impacto sigue resonando hasta nuestros días. Su vida nos enseña sobre la fidelidad, la valentía y el poder de Dios en medio de un mundo que muchas veces parece estar en oscuridad. Desde su confrontación con los profetas de Baal hasta su misteriosa ascensión en un torbellino, su historia está llena de lecciones que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con Dios. Hoy, el misterio de su destino sigue siendo objeto de debate, pero hay algo que es seguro. Elías fue un instrumento de Dios, y su historia apunta hacia el futuro glorioso que nos espera en la venida de Cristo. Si esta historia te ha parecido interesante y edificante, te invito a que te suscribas al canal, comentes qué fue lo que más te impactó de la vida de Elías y compartas este vídeo con más personas para que también sean bendecidas con este mensaje. Nos vemos en el próximo vídeo.
donde seguiremos explorando más misterios y enseñanzas de la Biblia.